Engendrar es crear. Arte es el entierro que el Greco plasma en un enorme lienzo. Lo divino y lo humano, el alma y el cuerpo. El entierro del Señor de Orgaz. Un cuadro que comienza y acaba en un pleito que le ha dado fama universal. ¿Por qué el Greco es todavía hoy un pintor lleno de luces y sombras? Las obras se tocan, se ven, pero en el arte siempre hay una mitad invisible que explica muchos porqués. En su vacía exposición, el entierro del Señor de Orgaz es frío, pero me acerco y me impresiona. El Greco ha conseguido una obra colosal. Une con maestría en una sola pieza la tierra y el cielo. Disfruto de esos rostros, de los detalles y del milagro. Según la leyenda, todo acontece en Toledo, cuando dos santos bajan del cielo para sepultar a un noble bienhechor castellano. Artísticamente, el entierro del conde de Orgaz, pintado por el Greco, es posiblemente la obra maestra del pintor, y tal es así que fue reconocido como obra insigne y de lo más ilustre que hay en Toledo por los propios contemporáneos. Pronto, la corte y la gente de toda España admiran el cuadro. Yo también. Los trazos del Greco son poderosos y casi reales. Pinta un friso que retrata a sus contemporáneos, una galería de ilustres toledanos a tamaño real. No podemos dejar de pensar que en un mundo en el cual el grabado era minoritario, los cuadros no se veían, era una sociedad prácticamente sin imágenes, la posibilidad de tener un sustituto de la realidad que estuviera fijo y realizado con tanto artificio, tanta belleza y tanta curiosidad como el entierro del Señor de Orgaz, pues fuera un golpe enorme, una puñalada en la retina de los toledanos. En él el Greco desarrolla un verdadero teatro sagrado. Es una pieza para un espacio muy pequeño, abierto al público, en el cual está plasmando una serie de doctrinas a distintos niveles. Hay un nivel para el pueblo llano, pero luego hay una serie de elementos, de metáforas dirigidas a un público más intelectual, más culto. Voy a bajar abajo. Quiero conocer mejor al Greco. Estoy en la iglesia de Santo Domingo, donde se dice que estuvo enterrado. ¿Hay una tumba? Sí, claro. La del Greco. Sabemos que muere en Toledo en 1614, que había nacido en la isla de Creta y que va a Italia, donde se forma como pintor occidental, y que después viene a España a desarrollar toda su carrera. Necesito respuestas. Voy al encuentro de un especialista. El Greco, cuando viene a España, él intenta hacer lo que llamaríamos hacer las Américas. Intenta hacer una nueva carrera desde un punto de vista económico, convirtiéndose fundamentalmente en un pintor al servicio del gran monarca de la época, que es Felipe II. En el Escorial empiezo a entender las pretensiones del pintor cretense. El rey Felipe II ha instalado la corte en Madrid y comienza a construir el monasterio. Como los grandes pintores venecianos, el Greco busca la protección del rey, que invita a artistas a decorar el Escorial. Solo quedan 3 grecos. La profesora Palma Martínez, estudiosa del Greco, me cuenta el periplo mediterráneo del pintor. Está en Venecia, está en Roma, y en 1577, quizás acuciado por sus intereses, decide venir a España. Y lo que en principio era una aventura decidió ser su vida, y transcurre en España, en Toledo, literalmente, hasta su muerte. Con Palma visito iglesias toledanas llenas de grecos. A pesar de su éxito, el pintor choca continuamente con pleitos e incomprensión. Quiere crear una pintura original, pero en España el arte es todavía poco valorado. Palma no es la única que lo piensa. Es un pintor que intenta cambiar por completo la situación social del artista en España, crear una pintura fundamentalmente original desde una vertiente veneciana, y se encuentra que sus grandes pretensiones económicas y sociales van a encontrarse frente
a la estimación relativamente baja que en España existía. En mi retina, las imágenes del Greco se transmutan en fuego. También he oído la leyenda de que el pintor padecía astigmatismo, que veía las figuras alargadas, deformadas, pero todo es una quimera. En realidad, el Greco pertenece a una corriente artística que considera que la forma ondulante de la llama es la que representa mejor la belleza. Es el manierismo. Desarrollan un proceso de abstracción muy intelectualizado y interpretan la naturaleza libremente. ¿Cómo? Pues olvidan el espacio, decididamente no les interesa el espacio real y por tanto tampoco las leyes perspectivas que alteran de forma arbitraria. Transforman también el canon humano, es decir, el canon, la medida con la que se representa la figura humana en el mundo clásico ha sido la medida vitruviana, de unas 8 cabezas y media aproximadamente, y ellos la alargan deliberadamente. En realidad lo que hoy sabemos a partir de sus propios escritos es que estaba intentando dotar a la figura humana de unos caracteres de belleza que él interpretaba como cualquier persona contemporánea interpretaba entonces y sigue interpretando actualmente, en que la altura, la elegancia en el movimiento, la estilización de la figura eran valores que conferían un plus a la belleza. Y Toledo está llena de belleza. El historiador Fernando Martínez Gil conoce bien la ciudad del Greco. Aquí el pintor consigue vivir bien de la pintura, pero con el tiempo gana fama de lunático. El Greco es un pintor manierista, ¿no? Como había tantos otros, y esas extravagancias se pueden explicar muy bien dentro de ese movimiento. Pero pasó el tiempo y se vio en el Greco pues, a un personaje un poco alucinado, se le llegó a tildar de loco, hasta que nuevamente es recuperado a finales del siglo XIX y sobre todo a comienzos del siglo XX. Recorro la preciosa Toledo. Contemplo como en su horizonte se asoman iglesias y conventos. En tiempo del Greco es un baluarte, el bastión de la Contrarreforma. En sus callejones se vive el momento culminante de la reafirmación católica contra la escisión protestante de Lutero. La poderosa Iglesia Católica es el principal cliente del Greco y él, su asesor artístico. El arzobispado de Toledo, en tiempos de don Bernardo de Sandoval y Rojas, cardenal también, le pide al Greco que sea asesor de los veedores, de los visitadores en cuestiones de iconografía, es decir, que el Greco ayude a estos veedores, a estos funcionarios de la Inquisición, para decidir si esas obras están bien representadas, bien interpretadas y se ajustan al rigor histórico. Sobre Toledo planea el tenebroso ambiente contrarreformista. El Greco, ladino, convive con el Santo Oficio. Nace cristiano ortodoxo y se convierte al catolicismo. No se enfrenta a la Inquisición y tampoco es un místico. Es un hombre que tiene un apego a la realidad material, a la realidad económica, alejada completamente, diríamos, al ascetismo, al desprendimiento económico o de bienes materiales. En ese sentido, ni ascetismo ni misticismo. Ni el mal tiempo desluce a esta ciudad. Discurro por sus calles siguiendo esa lluvia de visitantes que vienen a admirar esta ciudad de artistas. Pero 4 siglos atrás, el Greco reivindica la pintura como un arte, no como un oficio. Me lo imagino defendiendo su independencia creativa frente al corsé de la Contrarreforma. Me dirijo a un taller de damasquinado. Aquí siento lo difícil que es para el Greco que reconozcan su maestría. Aunque también es verdad que el Greco rompe los precios del mercado del arte en España. El Greco es un pintor carísimo, no solo caro, carísimo. Fernando Marías, historiador del arte, me explica que el Greco es un personaje soberbio, que se enemista con sus clientes.
se va a encontrar que los cuadros que entrega van a tener siempre problemas por dos razones, porque no se ajustan a la propiedad en el discurso religioso por una parte, y porque por otra los tasadores van a poner un precio desorbitado para lo que estaba acostumbrado la clientela española frente a la pintura. Hoy el precio lo impone el mercado. En vida del Greco utilizan la tasación. El pintor pone unos tasadores, el cliente otros, y tienen que llegar a un acuerdo sobre el precio final. El Greco se rebela, entiende que ese sistema deja al artista en desventaja y quiere libertad. Desde 2001, la tumba del señor de Orgaz está a la vista. Don Gonzalo Ruiz de Toledo muere en 1323. Es un político muy influyente en la corte. También es alma piadosa y mecenas. Él amplía y reforma la iglesia de Santo Tomé en Toledo, hoy tan concurrida por la exhibición del cuadro del Greco sobre su entierro. Camino de Orgaz, atravieso las posesiones que los antepasados de don Gonzalo Ruiz de Toledo repueblan en el siglo XIII. Aquí se percibe el miedo al vacío que sienten los manieristas. Pero vuelvo a lo mío. En estas vastas tierras se cultiva, se pastorea. Con este esplendor, don Gonzalo, al morir, crea un tributo que Orgaz debe sufragar todos los años a la iglesia de Santo Tomé. Con los siglos, el consistorio de Orgaz deja de pagarlo. Ya en la villa, su concejal de Cultura me cuenta cómo Orgaz incumple su compromiso. Orgaz, el concejo de la villa, deja de pagarlo, pero deja de pagarlo un año, pocos años, después de llevar pagando ese diezmo durante 2 siglos y medio. Eso también hay que saberlo, porque como bien reza el epitafio que hay al pie del cuadro, en la iglesia de Santo Tomé, pues hemos pasado los orgaceños como un poquito morosos o con cara, por decirlo así. El entonces párroco de la iglesia de Santo Tomé denuncia el impago. El litigio dura años y la sentencia condena al concejo de Orgaz a volver a pagar el diezmo. El actual párroco de Santo Tomé, don Gerardo Ortega, me comenta cómo con esa fortuna su antecesor encarga el cuadro del entierro del señor de Orgaz. Han pasado más de 250 años y había que pintarlo. Y don Andrés, el párroco, encarga el cuadro al mejor pintor que entonces había aquí en Toledo, que era Doménicos Theotokopoulos, llamado popularmente el Greco. El párroco me ayuda a descubrir el entierro del señor de Orgaz. Se entra en él a través de un enigmático niño. Es el hijo del Greco, a quien aquí reconoce públicamente. La madre del niño murió en el parto sin estar ellos casados. Me conmuevo. Me acerco un poco más. Un pañuelo en su bolsillo. Pone en griego: Doménico Theotokopoulos lo hizo, 1578. Lo que pone ahí es la fecha del nacimiento del niño, 1578. El niño tenía 8 años cuando pintó el cuadro. Hay quien dice, esto ya no está reflejado en ningún sitio, pero es precioso, que al Greco le alabaron el cuadro, lo bonito, y dijo: más bonito que el cuadro es ese niño que he pintado, que es mi hijo. El cuadro tiene 2 partes, la terrenal y la celestial. La terrenal representa el momento del entierro del señor de Orgaz y la celestial simboliza el juicio final. Lo que el Greco representa en la parte superior es una alusión al juicio universal, pero particularmente al juicio individual del alma. El paso intermedio entre la parte inferior y superior está protagonizado por el ángel, que acompaña una forma nebulosa, abstracta, el alma de don Gonzalo, en un ritmo helicoidal, ascendente, prodigioso, el escorzo que describe el pintor, y eso nos introduce en la parte superior, presidida por la deesis bizantina. La deesis bizantina es la representación de Cristo, la Virgen y San Juan, con lo cual se equilibra la idea de justicia y misericordia, y rodeados de toda esa gloria celestial. En la deesis tenemos a Cristo, San Pedro y la Virgen María. A Juan Bautista, que fue decapitado, la pintura lo refleja con el cuello empalmado ya en el cielo. Vemos a San Pablo, Santiago y destaca a Santo Tomé, Santo Tomás. Escondido también en esa corte, el retrato del rey, Felipe II.
La parte inferior representa la sepultura del Señor de Orgaz y en ella destaca el milagro según el cual San Esteban y San Agustín le entierran con sus propias manos. La secuencia del milagro, que concentra todo el color, la riqueza que el Greco desarrolla en las vestiduras de San Agustín y de San Esteban, en la palidez mortal del conde de Orgaz, en los brillos metálicos de la armadura, es decir, lleva a cabo un despliegue de verismo, de realidad, donde el Greco demuestra haber aprendido el manejo de las texturas, de las superficies, de la realidad. Detrás del milagro, el Greco plasma un anacronismo al pintar ilustres personajes contemporáneos en un entierro que ocurre 250 años antes. La parte baja, fundamentalmente, me parece una escena bastante realista en cuanto a que refleja lo que era un enterramiento en la época, un enterramiento con un cortejo que se formaba desde la casa del difunto hasta la parroquia, en donde iba a ser depositado el cuerpo, formado por aquellos integrantes que eran designados por el propio firmante del testamento. En esa galería de hombres ilustres figura en una posición discreta el autorretrato del propio Greco. Cierra el cuadro la imagen del párroco de Santo Tomé que insta el pleito contra el ayuntamiento de Orgaz. La historia del entierro del señor de Orgaz empieza y acaba con un pleito. Los tasadores del Greco establecen un precio de 1.800 ducados, una fortuna. Los de la parroquia ofrecen 1.200. Aducen que los personajes son contemporáneos del Greco o que la armadura del señor de Orgaz es moderna. Finalmente el Greco acepta la tasación parroquial de 1.200 ducados. El pleito de Santo Tomé es fundamentalmente un problema económico. En ningún momento se aducen razones de tipo religioso, aunque se podrían haber aducido, pero sin embargo no tenemos testimonios de ello. Y por lo tanto es un problema de que la tasación está muy por encima de aquello que el párroco y el ecónomo de la iglesia parroquial pues habían esperado. Don Andrés Núñez se dio cuenta de que lo que le entregaban era una obra maestra, que además venía a conformar esa especie de escenografía sagrada, cerrando todo el ciclo que él quería hacer de homenaje a don Gonzalo Ruiz de Toledo, representando permanentemente al fiel el acto del entierro y del milagro. Pero claro, la tasación fue por parte de los pintores del Greco muy alta, porque es que era evidente que aquello era una obra maestra. Con los siglos, Orgaz también ha sacado su renta. El pleito del párroco de Santo Tomé es la llave del conocimiento de su topónimo. Cuando la gente va a ver el entierro del conde de Orgaz a Toledo, que es uno de los 10 sitios más visitados de España, el entierro del conde de Orgaz, pues nos dota de una popularidad o de un conocimiento que sin este cuadro no tendríamos. Pensar que señoríos ha habido muchos, está el señorío de Oropesa, el señorío de Mora, el señorío de los señores de Montalbán, muchos señoríos que no han llegado a la historia o no han pasado a la historia tan conocidos como puede ser el tema del entierro del conde de Orgaz y de los condes de Orgaz. En la iglesia de Orgaz me sorprende un hallazgo. Jesús Manuel me conduce al tesoro. Dentro destaca un pequeño lienzo que desconocen cómo llegó. Es un cuadro verificado del Greco, una pequeña versión del monumental expolio de la Catedral de Toledo. De retorno a Toledo visito la catedral. ¡Qué belleza! Tras una vuelta por su majestuoso interior, me dirijo a la sacristía, donde contemplo el expolio de verdad. Es el único encargo que recibe el Greco de los canónigos de la catedral. La tasación del expolio por la catedral es bajísima, no llega a los 200 ducados, mientras que los tasadores del pintor piden 800 ducados. Para bajar el precio, los canónigos aducen incorrecciones históricas. El expolio es rechazado por los canónigos porque la iconografía que utiliza el Greco es un tanto anómala, dado que él coloca en un primer plano las tres Marías cuando, según los evangelios, estas no debían estar presentes en esa escena.
Ello me trae a la memoria mi visita al Escorial. En una de sus salas se expone la pintura que Felipe II le encarga al Greco para la iglesia del monasterio: el martirio de San Mauricio y la legión tebana. El cuadro se lo pagan muy bien, pero se lo rechazan. Sin embargo, Toledo es rica y el Greco se adapta, a pesar de su gran decepción por el rechazo de la corte y de la iglesia. Tiene que entrar en el mercado libre, es decir, en libre competencia con el resto de los pintores contemporáneos que tenían su clientela, y él se busca su clientela. La forma más fácil a través del retrato, que era uno de los géneros que estaban empezando a ser más demandados, y también para la clientela de las órdenes religiosas, con las que tuvo bastante buen hacer. El entierro del señor de Orgaz, la obra maestra del Greco, nunca ha salido de la iglesia de Santo Tomé. Durante la Guerra Civil Española se teme que una explosión pueda dañar el lienzo, pero sus dimensiones impiden trasladarlo. Lo protegen en el suelo de la misma iglesia con alfombras, colchones y sacos terreros. Así es como esta magna obra permanece en el mismo espacio para la que el Greco la concibe originalmente. En 1975, expertos como estos del entonces Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte lo restauran y recolocan en su posición actual. Hasta aquel tiempo está en una capilla del fondo de la iglesia, pero durante las misas hay que suspender las visitas. La nueva ubicación permite que los visitantes puedan contemplar la pintura sin interrupción, aunque tiene sus inconvenientes. La afluencia masiva de público produce, aparte de las obvias cuestiones de seguridad para la salvaguarda de las obras, también condensaciones de aumento de humedad por la respiración humana, es decir, debe ser controlado para evitar que se introduzcan factores que degraden las obras. Y se movilizan equipos por... Mónica Redondo trabaja en el Instituto del Patrimonio Cultural de España. Conoce todos los detalles sobre la restauración del entierro del señor de Orgaz. Me cuenta cómo hace 35 años en España hay todavía poca tecnología. Para obtener radiografías del lienzo, las residencias de la Seguridad Social de Toledo trasladan equipos portátiles a la iglesia de Santo Tomé. Se opta por recuperar el original con la mínima intervención. Simplemente se dedica a lo que se llama refrescar los barnices, es decir, aplicar una nueva resina Danmar natural para poder recuperar ese barniz sin eliminarlo y sin acceder, y por lo tanto no agredir, ni tocar, ni manipular las superficies originales. Es decir, que tenemos un cuadro que se conserva bastante íntegramente tal y como lo pintó y concibió el pintor. Las visitas al cuadro del entierro del noble medieval toledano crecen con los años. Observo cómo muchos se dejan llevar por las emociones. Se sienten transportados por la magia del Greco. No es un cuadro cualquiera, es enorme, colorido y singular. Es la obra más importante de Domenico Teotocópuli. Veo distintas razas, escucho diversos idiomas. Hay muchos extranjeros, muchos vienen de Europa, pero los que más adoran este lienzo llegan del lejano oriente. Para Japón debe suponer algo especial, porque es eso que uno desea ver y cuando se lo encuentra delante se queda admirado. Uno ve la diferencia entre quien viene a ver el cuadro a ver qué pasa y otro que viene a decir, ahora le veo. ¿Qué me ha traído también a mí a Toledo? Seguramente el entierro del señor de Orgaz, la obra cumbre del Greco. Quiero saber más sobre los misterios de este pintor huidizo y enigmático. Me llama la atención que pase prácticamente su vida adulta en Toledo, pero nunca se españolice. Siempre firma en griego con su nombre completo, Domenico Teotocópuli, y nunca abandona ya el apodo que le acuñan a su paso por Italia. Il Greco. Toco el teclado de forma espantosa, pero aquí, en la iglesia de Santo Domingo, me apetece chulearme un poco delante de estas monjas. Vivo el pasado, estoy en el Toledo que fue y que sigue. Estoy en una de las iglesias donde el Greco pinta más, donde deja su huella como constructor de retablos y en su arte situando los cuadros. El Greco es un artista,
un libre pensador. Lucha por su libertad como pintor, por su libertad personal y por la dignidad de su arte. Domenico Teotocópuli muere en 1614. Deja un enorme taller y muchos discípulos, pero su arte ya empieza a considerarse arcaico. El Greco, a su muerte, era ya un pintor conocido y famoso. Dejó obras inconclusas que tuvo que terminar su hijo, pero que también provocaron fuertes problemas judiciales y de pleitos, y en algunos casos concretos llevaron a la ruina a Jorge Manuel Teotocópuli. Lo que ocurre es que a su muerte, digamos que la pintura entra en otra corriente, en otro gusto, y cae en el olvido. Y el Greco va a ser reconocido otra vez y revitalizado como gran pintor universal ya en el siglo XX. Pero al Greco se le estima dentro de ciertos límites. Se le considera un artista problemático, no gusta a todos. Es un artista difícil. Yo creo que es un artista que pues, puede admirar, puede asombrar, pero gustar no creo que haya una 100% de espectadores que el Greco les guste, porque los colores son hasta cierto punto ingratos, raros, no responden a las gamas a las cuales estamos acostumbrados. El Greco es un artista de una enorme calidad, de una enorme originalidad. Se adelantó 400 años al impresionismo y era capaz de, con un golpe de pincel seguro, representar una cara, una lágrima, un ojo, un labio. Esa grandeza le tienen solo los genios. El Greco es uno de los grandes referentes de la pintura española y El entierro del señor de Orgaz, la obra señera de Toledo. Desde el siglo XIX, fundamentalmente, Toledo se le ha identificado, entre otras cosas, porque su patrimonio simbólico es muy rico, pero se le ha identificado sobre todo con la imagen del Greco y de los cuadros del Greco. Y entre ellos, sin duda, el señor de Orgaz es el más conocido y el que mejor capta la época del Toledo imperial, del Toledo renacentista, que muchos visitantes tratan de recuperar cuando vienen a la ciudad. De nuevo en casa me reencuentro con mi belleza. En Toledo he pensado en mi entorno, en mi vida, en mis misterios y mis tonterías, en lo divino y lo humano, aunque más en lo humano que lo divino. Y yo, que pretendo ir de artista, reflexiono, concibo, intento crear lo que buenamente puedo. Y me reencuentro con Ulises, mi Domenico. Y como el Greco, me siento feliz ante esta obra maestra. Tengo más preguntas. Arte. ¿Dónde encontrarlo? El que se ve y el que no se ve. Seguiré buscando.